Buenas noches. Me llamo Egon y estoy aquí para contarles historias sobre traileros. Suscríbete y comenta desde dónde nos escuchas. Vamos. Órale, Egon y personal del canal. Les voy a contar algo que me pasó la semana pasada y que todavía no me puedo quitar de la cabeza. Trabajo como trailero desde hace unos 15 años, siempre haciendo la ruta Ciudad de México-Guadalajara. Me conozco cada tope y cada bache del camino. Ese martes estaba llevando una carga de electrodomésticos. Nada del otro mundo, nomás otro viaje de rutina. Salí temprano de mi casa, como a las 5 de la mañana, después de tomarme un café de olla bien cargadito que me preparó mi señora. El plan era llegar a Guadalajara en la tarde, entregar la mercancía y regresar al día siguiente. El cielo estaba medio nublado, pero nada que indicara lluvia fuerte. Había pocos carros en la carretera a esa hora, principalmente otros tráileros como yo. Estaba escuchando una estación de música ranchera, esas canciones que uno escucha para pasar el tiempo en la carretera. Cuando llegué a la altura de Morelia, vi esos conos naranjas y las señales de obras en la autopista. Era una reparación que ya llevaba como 2 meses. Yo sabía que me la iba a topar. Normalmente seguía el desvío oficial, pero siempre se hacía un tráfico del demonio, sobre todo con tráiler. Me acordé de una carretera que mi cuñado me había enseñado hace unos años. Pasaba por un pueblito chico y regresaba a la autopista unos 40 kilómetros más adelante. Decidí agarrar ese camino. Era más largo, pero evitaría el embotellamiento. Salí de la autopista principal y me metí por una carretera estatal más chica, bien pavimentada y en buen estado. El GPS del tráiler empezó a recalcular la ruta, pero yo conocía el camino. No me preocupé mucho por eso. Después de como 20 minutos manejando por esa carretera, llegó un momento en que el GPS de plano se apagó. La pantalla se quedó azul, sin mostrar nada, como si hubiera perdido toda la señal. Me pareció raro porque nunca me había pasado eso, pero pensé que sería nomás algún problema técnico temporal. Seguí manejando porque me acordaba más o menos del camino que había hecho mi cuñado. La carretera estaba bien vacía, nomás yo rodando por ahí. De vez en cuando pasaba un carro que otro en sentido contrario, pero muy poco movimiento. El radio también empezó a sonar medio chiflado. Nomás podía agarrar una estación local que tocaba música vieja, de los 80. Estaba medio nostálgico, pero me pareció curioso porque la calidad del sonido estaba bien mala. Fue cuando vi el pueblo. Era chico. A lo mucho tendría unos 5,000 habitantes, de esos pueblos del interior que ves por la carretera. Tenía una entrada con un letrero medio decolorado, pero pude leer el nombre: San Miguel de las Flores. No me acordaba de haber pasado por ahí antes, pero como no conocía muy bien esa región, no me extrañó. Pensé en parar en una gasolinera para cargar combustible y preguntar sobre el camino, nomás para estar seguro. Entré al pueblo despacio, respetando la velocidad porque había algunas personas caminando por la calle. Lo que me llamó la atención fue que toda la gente andaba vestida medio formal para el calor que estaba haciendo. Los hombres de traje, las mujeres de vestido, los niños bien arregladitos. Pensé que tal vez sería algún evento especial, una boda o fiesta del pueblo. Paré en una gasolinera que había ahí en la entrada del pueblo. Era de esas gasolineras viejas, con bomba medio antigua, pero funcionando perfectamente. El despachador era un tipo simpático, como de 50 años, muy educado. Le pedí que echara diésel, pero me dijo que no tenían, nomás Magna y Premium. Me pareció rarísimo, porque todas las gasolineras tienen diésel para los tráileres. Le expliqué que mi tráiler era de diésel y se quedó medio confundido. Dijo que no manejaban ese combustible en la estación. Qué extraño, pero bueno, no necesitaba cargar combustible de todas formas. Había salido con el tanque lleno. Le pregunté sobre la carretera para regresar a la autopista principal y me dio la dirección correcta. Me dijo que nomás siguiera derecho por unos 15 kilómetros más. Me ofreció una agua y acepté. Tenía sed. El agua estaba helada y sabía normal, rica. Mientras me tomaba el agua, me quedé viendo el movimiento del pueblo. Estaba medio diferente, ¿saben? La gente caminaba despacio, saludaba a todos los que pasaban,
esa onda de pueblo chico. Pero lo que me dejó intrigado fueron los carros. La mayoría eran bien viejos, modelo de los 80, 90, pero todos muy bien cuidados, como si fueran nuevecitos. Había unos Tsuru, unos Bocho, un Atlántica azul bien bonito. Pensé que tal vez sería un pueblo donde a la gente le gustaban los carros antiguos, de esas comunidades de coleccionistas. El despachador notó que estaba viendo y me comentó que el pueblo tenía orgullo de sus automóviles. Dijo que siempre cuidaban bien todo por ahí. Me pareció buena esa respuesta, medio vaga, pero buena. Entré a una panadería para comprar unos bolillos para el almuerzo. La dueña era una señora muy simpática, como de 60 años, cabello canoso bien arreglado. Me ofreció un pan dulce calientito y un café que estaba muy bueno. El precio también me sorprendió. Estaba muy barato, cosa de hace como 5 años. Le pregunté si no tenía un teléfono que pudiera usar, porque mi celular no tenía señal. Me señaló un teléfono público que había afuera de la panadería. Teléfono público, órale. Hacía tiempo que no veía uno funcionando. Marqué a mi jefe para avisarle que iba a llegar un poco tarde por el desvío, pero su teléfono nomás sonaba ocupado. Traté de llamar a mi esposa también, lo mismo. Pensé que sería problema de la línea. A veces pasa en el interior. Salí de la panadería y seguí viendo el pueblo mientras regresaba al tráiler. Las tiendas tenían unos aparadores medio viejos, con productos que ya no veía desde hace mucho. Una tienda de electrónicos tenía televisiones de tubo en el aparador, equipos de sonido con tocacintas. Otra tienda vendía ropa que parecía estar de moda hace como 20 años. Pero toda la gente andaba normal por ahí, comprando, platicando, como si fuera su día a día. Una cosa que me llamó la atención fue que no vi ningún celular. Nadie andaba checando el teléfono. Nadie hablando por celular. Me pareció curioso, pero pensé que tal vez sería un pueblo donde la gente vivía de forma más sencilla. Conozco algunos lugares así por el interior, donde el tiempo parece haberse detenido. Regresé al tráiler y seguí la dirección que me había dado el despachador. La carretera siguió buena, bien conservada, pero empecé a notar que estaba pasando por una zona medio rara. De un lado había mucho monte, del otro unas construcciones abandonadas, como si fueran fábricas viejas. El olor también estaba medio diferente, un olor químico ligero pero perceptible. Pensé que sería de alguna fábrica que funcionaba por cerca, cosa normal en zona industrial. El GPS siguió sin funcionar y el radio ya no más agarraba estática. Empecé a ponerme medio ansioso, porque no me gusta andar sin comunicación, sobre todo cargado. Pero la carretera estaba clara. Nomás era seguir derecho como había dicho el señor. Después de como 20 minutos, por fin vi la autopista principal. ¡Qué alivio! Me incorporé a la pista e inmediatamente el GPS volvió a funcionar. El radio agarró las estaciones normales y mi celular mostró señal. Tenía varios mensajes de mi esposa y de mi jefe preguntando dónde andaba. Vi el reloj del tablero y me llevé un susto. Eran casi las 4 de la tarde. ¿Cómo? Cuando entré al pueblo eran como las 8 de la mañana. Estuve ahí máximo 2 horas. Aún contando el tiempo de la carretera, no tenía sentido que hubiera pasado tanto tiempo así. Pensé que tal vez el reloj del tráiler se había descompuesto, pero mi celular marcaba la misma hora. Chequé los otros relojes del tablero, todos marcando 4 de la tarde. Me quedé confundido. Pero como tenía que entregar la carga, seguí el viaje. Llegué a Guadalajara ya en la tarde, bien retrasado. Mi jefe se preocupó porque yo nunca me retraso sin avisar. Le expliqué sobre el desvío y el pueblo, pero él conoce bien esa región y dijo que no sabía de ningún San Miguel de las Flores por ahí. Me pareció raro, pero no le di mucha importancia. Hice la entrega, dormí en Guadalajara y regresé al día siguiente. En el regreso, decidí pasar otra vez por la misma carretera para tratar de entender qué había pasado con el tiempo. Quería ver el pueblo otra vez, tal vez parar y preguntar sobre el horario. Encontré la carretera estatal sin problemas, pero cuando llegué al lugar donde debería estar el pueblo, no más había monte. Nada de pueblo, nada de gasolinera, nada de letrero. No más una carretera vacía cortando por en medio de la nada.
Paré el tráiler y me bajé para estar seguro de que estaba en el lugar correcto. Era imposible haberme confundido. Me acordaba exactamente de la entrada del pueblo, de cómo estaban acomodadas las cosas. Pero nomás había vegetación cerrada de los dos lados de la carretera. Empecé a pensar que había agarrado la carretera equivocada, entonces seguí manejando para ver si encontraba alguna referencia. Unos kilómetros más adelante había una señal del municipio, medio oxidada, indicando una zona de reserva ecológica. Más adelante encontré una caseta de la Policía Federal. Paré y le pregunté al policía sobre San Miguel de las Flores. Me vio con cara rara y dijo que conocía ese nombre sí, pero no como pueblo. Sacó un mapa del cajón y me enseñó dónde estábamos. Según él, ahí había existido un pueblo con ese nombre, pero fue evacuado hace mucho tiempo. El policía me contó una historia que me dejó helado. Según él, San Miguel de las Flores fue evacuado como hace 15 años por un derrame químico en una maquiladora de la región. Fue un accidente serio, contaminó la tierra y el agua, y todos los habitantes tuvieron que salir de volada. El gobierno federal cerró la zona y nunca más regresó nadie a vivir ahí. El pueblo fue literalmente abandonado. Las casas se quedaron vacías, y con el tiempo la vegetación se apoderó de todo. Dijo que a veces llega gente preguntando sobre el pueblo, generalmente investigadores o curiosos que oyeron la historia. Pero me aseguró que no hay nada ahí desde hace más de una década, no más ruinas cubiertas por el monte. Me enseñó en el mapa exactamente dónde estaba el pueblo, y era exactamente donde yo había pasado el día anterior. Salí de ahí con la cabeza confundida, tratando de entender qué había pasado. ¿Cómo es posible que haya parado en un pueblo que no existe desde hace 15 años? ¿Cómo platiqué con gente, compré cosas, paré en una gasolinera que ya no existe? El policía debe haber pensado que estaba inventando cuentos, pero yo sé lo que vi. Me acuerdo de cada detalle de ese lugar, de la gente, de las pláticas que tuve. No fue sueño, no fue alucinación. Estaba despierto, manejando, pensando normal. El agua que tomé estaba helada, el pan que comí estaba calientito, el café sabía a café. Todo era muy real para ser imaginación. Pero ¿cómo explicar que pasé horas en un pueblo fantasma platicando con gente que probablemente murió hace 15 años? Cuando llegué a mi casa, le conté todo a mi esposa. Me escuchó con paciencia, pero noté que estaba preocupada por mí. Me sugirió que fuera al doctor. Tal vez había tenido algún problema de presión o algo así en la carretera. Acepté hacerme unos estudios, pero en el fondo sabía que no era problema de salud. Busqué en internet información sobre San Miguel de las Flores y encontré varias noticias sobre el accidente químico de 2008. El pueblo realmente existió, tenía exactamente el tamaño que recordaba. Y las fotos viejas mostraban lugares que yo reconocía. La gasolinera, la panadería, las tiendas que vi, todo igual a lo que había encontrado. La diferencia es que en las fotos más recientes nomás aparecía vegetación y ruinas. No quedó nada del pueblo que visité. Los estudios médicos salieron todos normales. Presión buena, azúcar normal, nada que pudiera explicar una confusión mental o alucinación. El doctor dijo que estaba perfectamente sano y sugirió que tal vez había sido nomás cansancio de la carretera. Pero yo sé que no fue eso. Lo que más me intriga son esas 8 horas que desaparecieron. Chequé el tacógrafo del tráiler y realmente hay un periodo ahí que no cuadra con el kilometraje recorrido. Como si hubiera parado en algún lugar por horas, pero sin registrar movimiento significativo. Es como si el tiempo hubiera pasado diferente en ese lugar. No puedo explicarlo y eso me deja inquieto. Regresé a trabajar normal, pero siempre evito pasar por esa región. Prefiero agarrar el desvío oficial, aunque esté con tráfico y todo. Hay noches que me quedo pensando en esa gente que conocí. Eran tan normales, tan amables. La señora de la panadería, el despachador de la gasolinera, las familias caminando en la calle. Si el pueblo fue evacuado en 2008 por el accidente químico, ¿qué pasó con ellos? ¿Será que lograron empezar de nuevo en otro lugar? ¿O será que no? Ni quiero pensar en esa posibilidad. El policía dijo que fue un accidente serio, que algunas personas murieron en esa época.
pero no pude encontrar información específica sobre víctimas o qué pasó exactamente con los habitantes. Es como si esa parte de la historia hubiera sido borrada de los registros. Nomás encuentro información básica sobre el derrame y la evacuación. Tal vez sea mejor así, no meterme más en este asunto. Lo más raro es que empecé a soñar con ese pueblo. Sueños bien vívidos, donde estoy manejando otra vez por esas calles, platicando con la misma gente. Siempre despierto con una sensación extraña, como si hubiera visitado un lugar real durante el sueño. Mi esposa dice que a veces hablo dormido. Menciono nombres de personas que ella nunca ha escuchado. Hay una en particular, la señora de la panadería, que se llamaba Doña Carmen. No me acuerdo de haberle preguntado el nombre, pero en el sueño siempre sé cómo se llama. Es perturbador, porque los sueños son muy detallados, con conversaciones completas, olores, sensaciones. Despierto más cansado que cuando me acuesto. Estoy pensando en ir con un psicólogo, tal vez para entender mejor esta situación. Una cosa que no le he contado a nadie todavía es que guardé el ticket de la panadería. Lo encontré en la bolsa de la camisa cuando llegué a casa, completamente olvidado. Es un papel sencillo, de esos comprobantes viejos de máquina calculadora. Dice, Panadería Doña Carmen, arriba, con el precio del pan y el café. La fecha está medio borrosa, pero se ve 1503. El año no se puede leer bien, puede ser 2023, puede ser 2008, puede ser cualquier cosa. El papel está medio amarillento, como si fuera viejo, pero no sé si es por la edad o por el tiempo que estuvo en mi bolsa. Es la única prueba física que tengo de que estuve en ese lugar. Lo guardo en un cajón del escritorio junto con otros papeles importantes. A veces lo saco para verlo, tratando de entender qué pasó. Hace 3 semanas que pasó esto y todavía pienso todos los días. Platiqué con otros tráileros para ver si alguien había pasado por algo parecido, pero la mayoría piensa que son leyendas urbanas o inventos. Hay un compañero más grande que dijo ya haber escuchado historias así, de personas que encontraron lugares que ya no existen. Le llama tiempo perdido en la carretera. Dice que es más común de lo que uno se imagina. Según él, hay algunos puntos en el país donde pasan estas cosas, lugares donde el tiempo parece funcionar diferente. No sé si creer en esas teorías, pero es tranquilizador saber que no soy el primero en pasar por algo así. Tal vez sea nomás una coincidencia. Tal vez tenga una explicación racional que todavía no descubro. Lo que más me molesta es la sensación de que necesito regresar ahí. Es como si hubiera dejado algo incompleto, una plática a medias. Siento una nostalgia rara de ese lugar, de la gente que conocí. Era un pueblo tranquilo, sencillo, donde todos se conocían y se saludaban en la calle. Un tipo de vida que ya no existe hoy en día. Tal vez sea eso lo que me atraía, la sencillez de ese lugar. O tal vez sea nomás mi mente tratando de darle sentido a algo que no tiene explicación. De cualquier forma, evito pasar por esa región por ahora. No sé si estoy preparado para entender qué realmente pasó ese día, si es que algún día voy a entender. Hey Egon, ¿cómo estás? Trabajo como trailero desde hace 10 años, siempre en la misma ruta entre la Ciudad de México y el interior. Es un trabajo al que le agarras el modo, conoces cada gasolinera, cada curva, cada tope de la carretera. Ese jueves 14 de noviembre, regresaba de una entrega en Puebla. Eran como las 7:30 de la noche. Ya estaba oscureciendo y había poco tráfico en la autopista. Manejaba escuchando la radio, pensando en la cena que mi vieja me había prometido hacer. Pozole rojo, mi platillo favorito. Fue cuando vi al tipo parado en el acotamiento, unos 2 kilómetros después de la gasolinera del Pepe. Estaba de traje oscuro, bien arreglado. No parecía de esos vagabundos de carretera. Tenía un portafolios en la mano y me hizo señas al tráiler con educación. No desesperado como quien lleva horas esperando aventón. Bajé la velocidad y me orillé unos metros adelante. Por el retrovisor lo vi caminando hacia mí y pensé, ha de ser algún ejecutivo que se le descompuso el carro. Tocó la puerta del copiloto y le abrí. Buenas noches, me dijo. Disculpe que lo moleste.
pero se me descompuso el carro allá atrás y necesito llegar hasta Tlaxcala. ¿Me puede dar aventón hasta allá? La voz era tranquila, bien educada. Lo miré. Tendría unos 40 años, cabello bien cortado, traje sin una arruga. No se veía peligroso ni nada. Claro, súbete, le contesté. Tlaxcala me queda de paso. Se subió al tráiler con cuidado, puso el portafolios en sus piernas y me agradeció. Dijo que se llamaba Eduardo Méndez y que trabajaba en una empresa de consultoría en el DF. Me explicó que regresaba de una junta en Puebla cuando su carro empezó a hacer un ruido raro y se murió. ¡Qué suerte que pasaste!, me dijo. Ya me estaba imaginando que iba a tener que dormir en la carretera. Me pareció chistoso porque no se veía ni tantito nervioso o preocupado. Durante el camino platicamos de cosas normales. Me preguntó sobre mi trabajo. Le conté que transportaba productos alimenticios, que me gustaba la chamba a pesar del cansancio. Eduardo me platicó que viajaba mucho por trabajo, que conocía bien esa región. Era una plática tranquila, nada forzado. Lo que me llamó la atención fue que sabía exactamente dónde se quería bajar. En la calle Hidalgo, número 847. Es una funeraria que se llama San José. ¿Me puedes dejar ahí mero en la puerta? Se me hizo medio raro que alguien quisiera ir directo a una funeraria a esa hora de la noche, pero no le pregunté nada. A lo mejor era velorio de algún familiar o amigo. Eduardo parecía una persona reservada, no de las que le cuentan su vida a cualquier desconocido. El resto del viaje estuvo normal. Hasta comentó sobre el precio de la gasolina y se quejó del tráfico del DF. Cosas que cualquier persona platica. Llegamos a Tlaxcala como a las 9:15 de la noche. Seguí las indicaciones que me dio y encontré la calle Hidalgo sin broncas. La funeraria San José estaba en un edificio viejo, medio lúgubre, con un letrero chiquito enfrente. Había algunas personas entrando y saliendo del lugar, típico movimiento de velorio. Me paré mero enfrente y Eduardo se bajó. «Muchas gracias, Robertos», me dijo. «Me salvaste la noche». Le moví la mano y seguí mi camino. Me quedé pensando en él durante el resto del viaje hasta mi casa. Parecía un buen tipo, educado, muy diferente de la mayoría de los aventoneros que he levantado en la carretera. No tenía nada de raro en la apariencia o en su forma de hablar. Lo único que me intrigó fue que no mencionó celular ni nada. Hoy en día todo mundo tiene teléfono. Pudo haber llamado un taxi o a alguien de su familia para que lo fueran a buscar, pero a lo mejor se le acabó la batería o no había señal en ese tramo. Hola, soy Roberto y trabajo en la estación de pesaje de la carretera Federal 15, entre Guadalajara y Tepic, desde hace 4 años. No es el trabajo de mis sueños, pero paga las cuentas y me permite estudiar durante el día. La estación está en un tramo bastante transitado de la carretera, donde pasan tráileres las 24 horas cargando mercancía por todo el país. Durante el día es un desmadre, tráiler tras tráiler, pero en el turno de la noche la cosa se calma bastante. Paso la mayor parte del tiempo revisando documentos, pesando los vehículos y verificando que todo esté dentro de la ley. Es un trabajo importante porque los tráileres con exceso de peso pueden causar accidentes muy graves. Los traileros que pasan por aquí son buena gente en su mayoría, siempre con una historia que contar sobre la carretera. Algunos ya me conocen de vista y siempre se paran a platicar un rato. Es una vida sencilla, pero me da tranquilidad para cuidar a mi hijo durante el día. Trabajo de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, duermo unas horas y paso la tarde con él. Era una rutina que funcionaba bien para mí, hasta que empecé a notar unas cosas raras que me quitaron el sueño. Todo comenzó hace unos 3 meses, cuando me di cuenta de que algunos tráileres estaban pesando más de lo que debían. Al principio pensé que era problema con la báscula, porque a veces se descomponen y necesitan calibración. Pero cuando llamé al técnico para que la revisara, me dijo que estaba funcionando perfectamente. Aún así, yo seguía viendo esos números extraños. Un tráiler que debería pesar 25 toneladas marcaba 27, otro que debería tener 30 marcaba 32. No era mucho, pero era suficiente para llamar la atención.
Lo raro es que cuando le pedía al chofer que abriera la caja del tráiler para revisar la carga, todo parecía normal. Cajas, costales, tarimas, todo dentro de lo que decía la factura. No había carga extra escondida en ningún lado. Era como si el peso extra viniera de la nada. Al principio pensé que tal vez había algún compartimento secreto o algo así, pero por más que buscaba, nunca encontraba nada que explicara esos kilos de más. Lo que más me molestaba era la reacción de los choferes cuando les comentaba sobre el peso. La mayoría se ponía nerviosa, sudaba frío, algunos hasta temblaban un poco. Siempre tenían una excusa lista: problema con la documentación anterior, error de cálculo, humedad en la carga. Pero se notaba que estaban mintiendo. No era mentira maliciosa. Era más como si supieran que había algo mal, pero no pudieran explicar qué. Uno de los choferes, un señor llamado Sebastián que ya manejaba desde hacía más de 20 años, me dijo algo que se me quedó grabado. Cuando le pregunté sobre el peso de su tráiler, miró el vehículo con una expresión rara y me dijo: «Este tráiler está cargando más que pura mercancía, doña Rosa, pero no es nada que yo le pueda quitar». Le pregunté qué quería decir, pero nada más movió la cabeza y cambió de tema. Quedó claro que sabía algo que no quería decir. Esa noche me quedé pensando en sus palabras hasta que amaneció. Empecé a anotar los números de las placas de los tráileres que presentaban peso anormal. Era pura curiosidad mía. Quería ver si había algún patrón. En 2 semanas ya tenía una lista con 15 vehículos diferentes. Todos tenían el mismo problema: peso arriba de lo normal, sin explicación física aparente. Decidí hacer una investigación en internet para ver si podía descubrir algo sobre esos tráileres. Lo que encontré me dio mucho miedo. De los 15 tráileres de mi lista, 9 tenían registros de accidentes fatales con los choferes anteriores. No eran accidentes de tránsito normales. Eran casos de choferes que habían muerto al volante por problemas de salud. Infartos, derrames cerebrales, presión alta. Todos habían muerto de forma repentina, sin aviso, mientras manejaban por la carretera. Los tráileres habían sido recuperados por la Policía Federal de Caminos y después vendidos a otras empresas. Esto me hizo pensar si habría alguna conexión entre esas muertes y el peso extra que yo estaba midiendo. No podía ser casualidad que tantos vehículos con historial de muertes súbitas tuvieran el mismo problema de peso. Decidí investigar más a fondo. Conseguí contacto con algunas de las empresas que compraron esos tráileres y hablé con los dueños. La mayoría dijo que los vehículos habían sido vendidos bien baratos, justamente por la mala fama que se quedaron después de los accidentes. Algunos choferes se negaban a manejar esos tráileres. Decían que no se sentían bien dentro de la cabina. Otros contaban que escuchaban ruidos raros durante los viajes, como si hubiera alguien moviendo la carga, pero cuando paraban para verificar, no encontraban nada. Un empresario me contó que tuvo que vender uno de los tráileres porque ningún chofer quería trabajar con él. Según él, los muchachos decían que se sentían observados todo el tiempo, como si hubiera alguien en el asiento del copiloto que no podían ver. Empecé a pensar que no era coincidencia tantos relatos extraños sobre los mismos vehículos que yo estaba registrando como peso anormal. Había algo más ahí, algo que no podía explicar con lógica normal. Una noche, un tráiler con placa que ya conocía de mi lista se paró en la báscula. El chofer era nuevo, joven, parecía que llevaba poco tiempo manejando. Cuando vi el peso aparecer en la pantalla, 3 toneladas arriba de lo normal, decidí platicar con él sobre el tráiler. Le pregunté cuánto tiempo llevaba trabajando con ese vehículo y me dijo que era el 3er viaje. Le comenté casualmente que el tráiler parecía estar siempre un poco pesado y su reacción fue inmediata. Se puso pálido y empezó a decir que estaba pensando en pedir que le cambiaran de unidad. Dijo que no se podía concentrar bien cuando estaba manejando, como si siempre hubiera alguien tratando de llamarle la atención. En la noche era peor, principalmente cuando pasaba por tramos solitarios de la carretera. Tenía la impresión de que había alguien sentado en la parte de atrás de la cabina, pero cuando miraba por el espejo retrovisor, no veía nada. Le pregunté si sabía la historia del tráiler y me dijo que sí,
que el chofer anterior había muerto de infarto mientras manejaba rumbo a Mexicali. Esa plática me dejó con más curiosidad todavía. Empecé a prestar más atención a los detalles cuando esos tráileres pasaban por la báscula. Me di cuenta de que todos tenían algo en común, además del peso extra. La temperatura dentro de la cabina siempre estaba más baja de lo normal. Aunque fuera pleno verano y estuviera haciendo un calorón de la chingada, los choferes siempre andaban con chamarras o sudaderas. Cuando les preguntaba sobre esto, decían que el aire acondicionado estaba descompuesto, pero siempre enfriando demasiado. Algunos decían que era imposible regular la temperatura, que el tráiler se calentaba o se enfriaba solo. Un chofer me dijo que ya había llevado el vehículo con 3 mecánicos diferentes y ninguno podía encontrar el problema en el sistema de refrigeración. Otro detalle que empecé a notar: esos tráileres siempre tenían un olor raro en la cabina. Era difícil de describir, pero era como olor a medicina mezclado con sudor frío. El tipo de olor que sientes en el seguro social o cuando alguien está muy nervioso. Era un olor que me daba escalofríos cada vez que lo percibía. Decidí hacer una prueba. La próxima vez que uno de esos tráileres pasara por la báscula, iba a pedir entrar a la cabina y sentir por mí misma lo que los choferes estaban reportando. La oportunidad llegó un jueves en la noche, cuando un tráiler de mi lista se paró para pesaje. El chofer era un señor de unos 50 años, muy educado, que manejaba desde hacía más de 15 años. Cuando vi el peso anormal en la pantalla, le comenté que estaba teniendo problemas con la báscula y le pregunté si podía entrar a la cabina para revisar algunos detalles del tráiler. Dudó un poco, pero aceptó. En el momento que subí a la cabina, sentí inmediatamente que había algo muy mal en ese lugar. La temperatura estaba realmente baja, pero no era un frío normal. Era un frío que parecía venir de adentro de los huesos, como si alguien hubiera abierto la puerta de un refrigerador gigante. El olor que mencionaban los choferes estaba muy fuerte, casi daba náuseas. Pero lo peor de todo fue la sensación de que no estaba sola ahí dentro. No podía ver nada, pero tenía la certeza absoluta de que había alguien más en la cabina conmigo. Era difícil de explicar, pero estaba completamente segura de que había alguien sentado en el asiento del copiloto. No podía verlo, pero sentía una presencia muy fuerte ahí. Era como si alguien estuviera sentado, respirando pesadamente, mirando fijamente hacia la carretera. Mi corazón empezó a acelerarse y comencé a sudar, a pesar del frío que hacía ahí dentro. Traté de disimular. Le hice algunas preguntas sobre el tráiler al chofer, pero estaba desesperada por salir de ahí. Cuando finalmente bajé de la cabina, me temblaban las piernas. El chofer me miró con una expresión de quien sabía exactamente lo que yo había sentido. «La señora también lo sintió, ¿verdad?», me preguntó bajito. Le confirmé con la cabeza, sin poder hablar. Suspiró y me dijo: «Siempre es así. Desde que compré este tráiler, nunca he viajado solo. Siempre hay alguien conmigo, pero no es alguien que puedas ver o con quien puedas platicar». Le pregunté por qué no cambiaba de vehículo, y me respondió que ya se había acostumbrado, que era mejor eso que quedarse sin trabajo. Esa respuesta me rompió el corazón. Después de esa experiencia, empecé a ver la situación de forma completamente diferente. Ya no era solo curiosidad sobre pesos anómalos, era algo mucho más serio y perturbador. Comencé a investigar sobre los choferes que habían muerto en esos tráileres, tratando de entender mejor sus historias. La mayoría era gente sencilla, trabajadores que se pasaban la vida en la carretera para mantener a sus familias. Muchos tenían problemas de salud que habían estado ignorando por años: presión alta, diabetes, estrés, mala alimentación. Todos habían muerto de forma repentina, sin tiempo de despedirse de su familia o terminar sus entregas. Leí reportes de familiares diciendo que eran muy responsables con el trabajo, que nunca dejaban una entrega a medias. Algunos habían muerto faltando pocos kilómetros para llegar al destino, después de manejar cientos de kilómetros. Era como si hubieran luchado hasta el último momento para cumplir con sus responsabilidades, aunque sintieran que algo estaba mal con su salud. Eso me partía el alma, pensar en esos hombres muriendo solos en la carretera, preocupados por no poder cumplir con su trabajo.
Una teoría empezó a formarse en mi cabeza. ¿Y si el peso extra que yo estaba midiendo no era físico? ¿Y si era algo emocional, psicológico, que de alguna forma se manifestaba físicamente? Esos choferes habían muerto cargando no solo mercancías, sino también preocupaciones, responsabilidades, el miedo de dejar a sus familias sin sustento. Habían muerto pensando en las entregas que no iban a poder hacer, en los compromisos que no iban a cumplir. Tal vez esa angustia, ese peso emocional, había quedado pegado a los tráileres de alguna forma que yo no podía entender. Sonaba como una locura, pero era la única explicación que tenía sentido para todo lo que había observado. El peso extra, la presencia que sentían los choferes, el frío anormal, todo parecía estar conectado. Era como si esos hombres no pudieran descansar mientras sus tráileres siguieran rodando por la carretera, llevando a otras personas a los mismos lugares que ellos no pudieron alcanzar. Era una idea que me daba mucha tristeza, pero también mucha compasión por esas almas que parecían estar atrapadas en su último momento de angustia. Decidí hacer otra prueba, esta vez diferente. Cuando el siguiente tráiler de mi lista llegara, iba a tratar de hablar con esa presencia que sabía que estaba ahí. Parecía completamente loco, pero necesitaba saber si era posible establecer algún tipo de comunicación. La oportunidad llegó un lunes de madrugada, en un tráiler que ya conocía bien. El chofer era un muchacho joven que siempre parecía muy nervioso cuando pasaba por ahí. Después de pesar el vehículo y confirmar el peso anormal, le pregunté si podía entrar a la cabina otra vez para verificar algo. Esta vez, cuando sentí la presencia en el asiento del copiloto, no traté de ignorarla. Miré directamente al lugar donde sabía que había alguien y hablé bajito. Sé que estás ahí. Sé que tú manejabas este tráiler antes. No puedes descansar, ¿verdad? El frío en la cabina se volvió más intenso inmediatamente y escuché un sonido que parecía un suspiro muy débil. El chofer me miró asustado y preguntó si yo también lo había escuchado. Le confirmé y seguí hablando. ¿Estabas tratando de llegar a algún lado cuando pasó? ¿Tenías alguna entrega importante que no pudiste hacer? Lo que pasó después me dejó sin palabras. El radio del tráiler, que estaba apagado, empezó a hacer ruido. No era estática normal, era un sonido más organizado, como si alguien estuviera tratando de sintonizar una estación. Después de unos segundos, pude escuchar una voz muy débil, casi inaudible. Ciudad de México, medicinas, IMSS, necesito llegar. La voz se repitió varias veces y después el radio volvió a la normalidad. El chofer estaba pálido, sudando frío a pesar de la temperatura baja en la cabina. Le pregunté si sabía algo sobre la última entrega del chofer anterior y me dijo que sí, que el señor había muerto a pocos kilómetros de la capital, cargando medicamentos para el Instituto Mexicano del Seguro Social. La entrega nunca se hizo porque el tráiler se quedó parado en la carretera hasta que lo encontró la policía. Le pregunté para qué hospital iban las medicinas y me dio el nombre. Bajé de la cabina con la cabeza llena de ideas. Tal vez había una forma de ayudar en esa situación, de dar paz a esas almas que estaban atrapadas en sus últimos momentos de angustia y responsabilidad. No sabía cómo, pero tenía que intentar algo. Pasé el resto de la semana investigando sobre el hospital que el chofer había mencionado. Descubrí que realmente había un registro de una entrega de medicamentos que nunca llegó a su destino, en la misma fecha en que el chofer murió. Era un cargamento de medicinas para tratamiento de cáncer, muy importantes para algunos pacientes que estaban esperando. El hospital tuvo que conseguir las medicinas de otro proveedor, atrasando algunos tratamientos. Esto me hizo pensar que tal vez el peso extra que yo estaba midiendo era literalmente el peso de la responsabilidad no cumplida, de la preocupación de no haber podido entregar algo tan importante. Empecé a investigar los otros casos también, tratando de descubrir cuáles eran las entregas que esos choferes no pudieron hacer. La mayoría era carga común, alimentos, ropa, materiales de construcción, pero todas tenían algo en común. Eran entregas que otras personas estaban esperando, que iban a hacer falta si no llegaban a tiempo.
medicamentos para farmacias, comida para supermercados, material escolar para una escuela en el interior. Nada extraordinario, pero todas cosas importantes para quien las estaba esperando. Era impresionante pensar en cómo cada carga tenía su importancia para alguien. Platiqué con una amiga que trabaja en una empresa de transportes sobre la posibilidad de completar esas entregas pendientes. Me dijo que sería muy complicado, porque las mercancías ya habían sido reasignadas hacía años y los contratos cancelados. Pero eso me dio otra idea. ¿Y si no era necesario hacer las entregas físicas? ¿Y si bastaba con reconocer el esfuerzo que esos hombres hicieron, honrar su memoria de alguna forma? Empecé a hacer una investigación más detallada sobre cada uno de los choferes que habían muerto. Busqué a sus familias, descubrí sus historias, entendí mejor quiénes eran esas personas. Juan Pérez, 45 años, 3 hijos, 20 años manejando tráiler. Murió de infarto tratando de entregar material escolar para una escuela en Oaxaca. Roberto Hernández, 52 años, casado, chofer desde hacía 15 años. Murió de derrame cerebral cargando alimentos para un supermercado en Tijuana. Cada uno tenía una historia, una familia, sueños que fueron interrumpidos en medio de la carretera. Todos tenían algo en común, eran hombres responsables, trabajadores, que se tomaban en serio sus obligaciones. Gente buena que merecía ser recordada. Decidí hacer un homenaje sencillo, pero significativo. Imprimí fotos e información sobre cada uno de los choferes y las puse en un cuadro en la estación de pesaje. Junto, escribí una placa. En memoria de los traileros que perdieron la vida en la carretera, siempre dedicados al trabajo y a sus familias. Sus entregas tal vez no llegaron al destino, pero su esfuerzo y dedicación nunca serán olvidados. Era algo pequeño, pero hecho con cariño y respeto. La primera noche después de poner el homenaje, uno de los tráileres de mi lista pasó por la báscula. Para mi sorpresa, el peso estaba normal por primera vez en meses. Ya no había esos kilos extras que no podía explicar. El chofer también se veía diferente, más relajado. Dijo que había sido el viaje más tranquilo que había hecho con ese tráiler. En los días siguientes, pasó lo mismo con otros vehículos de la lista. Uno por uno, los pesos fueron volviendo a la normalidad, como si algo se hubiera resuelto, como si algún peso hubiera sido finalmente quitado. Era increíble ver cómo algo tan simple había tenido un efecto tan grande. No sé explicar científicamente lo que pasó. Tal vez fue casualidad, tal vez la báscula tenía algún problema que se arregló solo, tal vez me imaginé todo. Pero creo que fue algo más profundo. Creo que esos hombres solo necesitaban ser recordados, reconocidos por el esfuerzo que hicieron hasta el último momento de sus vidas. Necesitaban saber que alguien entendía el peso que cargaban, no solo de las mercancías, sino de las responsabilidades, de las preocupaciones, del miedo de decepcionar a quien dependía de ellos. El cuadro con las fotos todavía está en la estación de pesaje. Muchos traileros se paran a leer y algunos hasta comentan que conocieron a fulano o mengano. Es una forma de mantener viva la memoria de personas que dedicaron sus vidas a la carretera y que murieron haciendo lo que consideraban su deber. Continúo trabajando en la estación, pesando tráileres y revisando documentos, pero ahora veo mi trabajo de forma diferente. No es solo cuestión de verificar pesos y medidas. Es una forma de honrar a todos los profesionales que pasan por aquí, cargando no solo mercancías, sino también sueños, responsabilidades y el amor por sus familias. Cada tráiler que pasa lleva una historia, y ahora entiendo que mi trabajo es parte de esas historias también.